Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven y me siguen a través del Facebook y del YouTube y a través de Teluro Producciones de 7 a 7:30, de 5:30 a 7 todos los días de lunes a viernes, y también en mi canal 24 horas con el link cnclaunion.com.co. Yo les pido el favor que se vean mi canal porque eso me genera ingresos para el canal y así la gente pauta y todo. Es importante que ustedes entiendan que me pueden colaborar. Vamos a leer el evangelio del día de hoy. Éxodo 2, pero vamos a presionarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 2, 1 al 15. Lo llamó Moisés porque lo había sacado del agua. Cuando creció fue a donde estaban sus hermanos. En aquellos días un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que cría al niño?». Respondió la hija del faraón: «Anda». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando crió el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del río». Pasaron los años. Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas, y vio cómo un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo, y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó pensando: «La cosa se ha sabido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Nosotros la semana pasada dejamos a un lado la historia de José, que termina con que José llama a su padre y a sus hermanos, y ellos van hasta donde José y viven en Egipto, todo ese pueblo de Canaán. Y allí José muere a los 107 años, creo 107 o 110 años, muere José. Y bueno, y él dice que él va a cuidar a todo su hermano. Pues bien, el evangelio de ayer dice que pasaron 400 años, y el faraón que estaba de turno en Egipto ya no conocía esa historia, ya no recordaba esa historia, nadie se la contó. Luego ellos vieron a esos israelitas como un gran peligro porque estaban creciendo en número, porque ellos producían hijos, y entonces el comentario entre ellos fue: «Faraón, es mejor que nos pongamos pilas porque este pueblo se está creciendo bastante que el de nosotros, y en cualquier momento se pueden sublevar con nosotros. Es mejor que los ataquemos o los exterminemos porque esto se nos puede salir de las manos». Y entonces ahí es cuando el faraón manda a matar a todos los niños varones que hubiese en ese pueblo de Egipto, en ese pueblo de Canaán que estaban viviendo en Egipto.
y comenzaron a matar a todos los niños, y entonces él escondió, dice ahí que una parejita de ellos tuvieron un hijo muy lindo y lo escondieron durante 3 meses, pero como viendo que la cosa estaba poniendo dura, dice esta historia que lo mandaron en una canastilla de barro por el río Egipto y llegó a las manos de una de las hijas del faraón, quien, ya ustedes conocen esa historia, mandan a llamar a una hija, una hermana de Moisés o algo así, o de la mamá de Moisés, sigue la canastilla, ve que la cogió la hija del faraón y entonces va y se le acerca, si quiere le consigue una nodriza, consigue la nodriza que es la propia mamá de Moisés, quien levanta al niño hasta cierta determinada edad y luego se lo regresa a la egipcia, y la egipcia lo termina adoptando y colocando el nombre de Moisés. Ahí va la historia y Moisés crece, termina sabiendo él que él es egipcio, que él es israelita, y entonces termina matando a 2 egipcios que estaban, bueno, un egipcio estaba apoyando a uno de Israel, y entonces él termina matando a ese egipcio por la crueldad con que trataba a su pueblo y esconde el cadáver en la arena. Dice la historia que el faraón se enteró, y la ley por esos días, que el que matare a un egipcio merecía la muerte, y pues él, a pesar de ser heredero del trono de Egipto, lo va a mandar a matar, y aquí es donde dice que él huye a Damián. Ahí va la historia. ¿Qué podemos decir de esta historia? Lo mismo que dijimos con Abraham, lo mismo que dijimos con Lot, lo mismo que dijimos con Jacob, lo mismo que dijimos con José. La misericordia de Dios es una cosa impresionante. Los designios de Dios, los pronósticos de Dios se cumplen. Y miren ustedes cómo, a pesar de que pasaron 400 años, Dios cuida a ese pueblo, lo cuida y lo prospera. Y entonces aquí vemos que Moisés va a relatar una historia, va a ser una historia hermosa con Dios de la mano. Y por eso es que todo eso que nosotros escuchamos nos parece impresionante. ¿Cómo suben a Moisés en una canastilla? La canastilla va por el río y va a parar justo a un lado de donde se está bañando en el río la hija del faraón. ¿Cómo Dios predestina todo eso? Eso no es producto de la casualidad. Dios predestinó todo eso para que suceda lo que va a suceder. Entonces, el que la canastilla se vaya por la orilla y llegue justo a las manos de esta mujer, eso no es gratuito, muchachos. Eso no es gratuito. Eso es porque Dios tiene predestinado a Moisés para algo y lo va a salvar de las aguas. Entonces, el Espíritu Santo seguramente que interviene en todo esto, para que la mujer le dé ganas de irse a bañar, la hija del faraón, para que a ella le dé ganas de irse a bañar al río, para que en ese mismo momento la mamá de Moisés suelte el canastico por el río, que la hermana de la mamá de Moisés siga la canastilla, que ella llegue justo cuando la mujer la rescata y le dice: si quieres te consigo una nodriza, y terminan la nodriza siendo la mamá del propio Moisés. ¿Todo eso ustedes creen que es casualidad? ¿Que eso sucedió porque sí? No, señor. Eso tiene un sentido, y es que Dios hace que las cosas sucedan como Él quiere. Y por eso, cuando le pedimos al Señor que se haga tu voluntad sobre nosotros, que se haga tu voluntad sobre nosotros. Así es que no somos nosotros dueños de nuestros destinos, es Dios el que nos destina para las cosas que hemos de hacer en el mundo. Algunos para la salvación y quizás otros para la perdición, aunque Dios no quiere que nadie muera. Él no quiere que nadie desaparezca, que alguien muera. No, Dios quiere que todo el mundo se salve. Vamos a leer el Salmo 68, es un resumen. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente, pero mi oración se dirige hacia ti, Dios mío, el día de tu favor.
que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes y alegrados, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Y dice el título, humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Lo dijimos ahora, ¿no? Que nada es gratuito. Dijimos, los humildes busquen al Señor. Como esta mujer, esta mujer israelita, queriendo salvar a su niño, lo arroja al río y Dios la socorre. Humildes, buscad al Señor. Todos debemos buscar al Señor. Vamos a leer a Mateo 11, 20, 24. El día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón y a Sodoma que a vosotras. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Y dijo así: ¡ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sodoma que a vosotras. Esto es un texto terrible. Yo digo que es un texto terrible, porque bonito podía decirse que es, pero es que esto es una advertencia, esto es una sentencia de Dios, de Jesucristo, a estos pueblos, pero se refiere solamente a ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Cafarnaúm. Piensa que se refiere solamente a esos pueblos y ya. No, señoritos, se refiere a esos pueblos y a esas personas que, teniendo la palabra de Dios, no la quisieron seguir. Y eso le pasaba también a Nínive. También le pasó lo mismo a Nínive, solo que Dios mandó un profeta a Nínive para que se arrepintieran. Y el profeta que fue Jonás. Jonás no quería ir, le tenía bronca a Nínive, pero al final aceptó ir porque le pasaron unas cosas impresionantes que prácticamente lo obligaban a ir. ¿Y de qué se trataba eso? Que Jonás fue y les advirtió: escuche, pueblo de Nínive, el Señor les manda a decir que si no se arrepienten de sus pecados, en 40 días esta ciudad será destruida por Dios. Y al siguiente día: escuche, pueblo de Nínive, Dios les manda a decir que si en 39 días no se arrepienten de todos sus pecados, Dios va a destruir esta ciudad. Y así se la pasó día tras día, 38, 37, hasta que llegó al primer día. Solo que durante esos 40 días, el rey y la gente escucharon la advertencia que le hacía Jonás a ese pueblo de Nínive, y ellos se vistieron de sayal. Es una camisa blanca o una túnica blanca, se quitaron las prendas de oro, las riquezas que tenían, y entonces ellos sencillamente acataron las advertencias de Jonás. ¿Por qué la acataron? Ellos dijeron, ni siquiera ellos creían en Dios. Oiga una cosa tan terrible. El pueblo de Nínive no creía en Dios. Era un pueblo pagano, era un pueblo que tenía muchos dioses, pero a ellos les pareció extraño que un profeta de un Dios de Israel
del Dios de Israel hubiese ido a visitarlos. Y por eso ellos les dio miedo, porque ellos sabían que ese Dios de Israel era un Dios implacable, era un Dios destructor, era un Dios que vencía junto con el pueblo de Israel. Y entonces ellos les dio miedo, y por ello dijeron: debemos obedecer esto que nos están mandando a decir, porque si Él lo está diciendo es porque... y lo cumple, y eso iba a pasar. Pero el pueblo se arrepintió, se arrojó al piso, se arrojaban a ceniza, clamaron piedad, y Dios les perdonó. Ese pueblo es este pueblo, solo que allá fue Jonás. Y hay una frase en la Escritura que dice: y aquí hay uno que es más grande que Jonás, que es Cristo. Cristo, que es Dios, es mucho más grande que el profeta Jonás. Si Nínive se convirtió por las palabras de Jonás o por la profecía de Jonás, aquí hay uno que es más grande que Jonás, que es Cristo. Y entonces aquí le hace esa misma advertencia, ya no un profeta, sino el mismo Dios, Cristo. Le está haciendo una advertencia a: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esos milagros que se hicieron en tus ciudades, seguramente que Tiro y Sidón se hubieran convertido y se hubieran vestido de sayal. Pero les será más llevadero a Sodoma y a Gomorra el juicio final que a ustedes, porque a ustedes se les hizo muchos milagros y fueron duros de corazón y no se convirtieron. Esta es una advertencia para ellos. ¿Quiénes son estos personajes hoy día? Son todos aquellos pecadores que no se arrepienten de sus pecados. Son todos aquellos pueblos que tenemos en el mundo que son católicos, pero malos católicos. Y entonces continúan con sus fornicaciones, con sus adulterios, con su mala vida, con su mal proceder, matando, odiando, tomando venganza, sintiendo ira por el prójimo, no ayudando al prójimo. Y entonces resulta que Dios, a través de la palabra, muestra todas las grandezas que dice el Salmo. El Salmo dice que muestra todas las grandezas, que el que se arrepienta, Dios le ayuda. Vamos a leer esa partecita para que ustedes vean que se habla de ustedes y de nosotros. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Pero mi oración se dirige hacia ti, Dios mío. El día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho esos milagros, seguramente que Tiro y Sidón se hubieran arrepentido. Ese mismo mensaje es hoy día para nosotros, para todos los pecadores. Aquí le voy a decir a los hermanos separados lo tonticos que son, porque han tomado de su retórica: yo que voy a pertenecer a esa iglesia católica que está llena de pecadores, que está llena de fornicarios, que está llena de pedófilos, que está llena de secuestradores, que está llena, y son malos católicos. Descubrieron América, como dice el padre Luis Toro, descubrieron que en la iglesia católica hay pecadores. Qué cosa tan absurda. Todos sabemos que la iglesia católica allí está llena de pecadores, pero cuando leemos el Salmo, que nosotros clamamos a Dios a través del confesionario, el perdón, Dios nos perdona. No, descubrieron América los hermanos separados, porque creen que los católicos, creyendo ser católicos, ya son salvos. No, eso nosotros los católicos lo sabemos de memoria. Nosotros sabemos que si estamos en pecado no podemos ir a la Eucaristía, que no podemos recibir la Eucaristía hasta que estemos libres de pecado, y solamente se logra mediante el arrepentimiento de nuestros pecados e ir donde el sacerdote a que nos lo perdonen. Eso lo sabemos nosotros. El Salmo lo está diciendo: clamo por ti, Señor, para que me perdones todos mis pecados. Y eso es lo que está diciendo ese Salmo. Y por eso en Tiro y en Sidón, si se hubieran arrepentido, seguramente que esos milagros se hubieran hecho. Ay de ti, Corosaín, y ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón, si Betsaida y Corosaín
Si hubieran arrepentido de sus pecados, Dios les hubiera perdonado los pecados. Pero como no se arrepintieron, dicen, a Sodoma y a Gomorra les será más llevadero ese futuro. Y luego se mete con los de Cafarnaún. Ay, Dios mío, bendito los de Cafarnaún, que yo lo entiendo perfectamente. Voy a decirle quiénes son los de Cafarnaún. De una los sintieron. Y dicen aquí así: y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, y tú, pueblo protestante, y tú, iglesias protestantes, y tú, 70,000 o 60,000 iglesias protestantes, piensan escalar el cielo sin obedecerle a Dios, bajarán más fácil al infierno, al abismo. Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día le será más llevadero a Sodoma que a ti. Están hablando el cielo. Los protestantes creen haberse ganado el cielo porque ellos no pecan, porque ellos no toman, no fornican, no adulteran, no. Eso sí, que nadie se dé cuenta. Lo hacen escondidos, por allá. Y dicen no tener pecados, porque no pueden declarar que tienen pecados delante de la gente, ni pueden declararlo delante de la congregación. Ellos cuando se reúnen creen que están libres de pecado y que Dios, cada vez que ellos miraron para el cielo, Dios les ha perdonado las infidelidades que hayan tenido con Dios mismo. Y por eso Jesús le dice a Cafarnaún que son esos mismos protestantes. Creen que han ganado el cielo, que han escalado el cielo, bajarán más rápido al infierno, porque ustedes, vino la palabra de Jesús a ustedes y no le obedecieron. No le obedecieron. Y se las voy a leer de esto porque se lo mandé a una señora. Se lo mandé a una señora, lo más de linda. Le mandé ese texto hoy precisamente porque ella es hermana separada. Es una de las hermanas separadas. Y creen que no es así. A ver si es este. No, este no es, porque todos somos sacerdotes. Este no es, este. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de la frasecita? Y tú, Cafarnaún, pretendes escalar el cielo, bajarás más rápido al infierno. Y mire este texto de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Cafarnaún y protestantes, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuál es la virtud de los hermanos separados? Gloria a Dios, gloria, aleluya, el Señor es mi Señor, Dios me va a salvar. Y ustedes de ahí para adelante van a escuchar con glorificación y con aleluyas, amén, amén, amén. Y todo eso, profetizan en el nombre del Señor, hacen cánticos en el nombre del Señor, bailan y gozan en el nombre del Señor. Y dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios. Otra de las virtudes de los hermanos separados, lanzar demonios. Yo en el nombre de Jesucristo retengo a este hombre y te pido que te salga el demonio de este hombre y lo abandones. Arrojan demonios. Arrojan demonios en el nombre del Señor. Y otros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y lo tocó y se sanó. Estaba en una silla de ruedas y se paró. Y andaba en unas muletas y las botó. Y estaba casi ciego y ya ve bien. Y casi no oía y ya está oyendo. Y eso lo hicimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿No es eso lo que ellos hacen? Y aquí lo está diciendo el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire lo que él les contesta. Y entonces le responderé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. ¿A quién le está diciendo eso tan terrible? A Cafarnaún, a Betsaida y a Corosaín y a los protestantes de todas las cientos de iglesias, miles que hay por el mundo. Aleluyan, alaban, glorifican a Dios con todo su amor, con todo su poder. Y Dios que les responde: nunca os conocí, alejaos de mí, hacedores de la maldad. ¿Y por qué les dice eso? Porque se salieron de la única iglesia que los pudo haber salvado, que es la iglesia de Cristo. La fundó en Mateo 16, 18 con Pedro a la cabeza. Y esa iglesia es la iglesia católica, la única que puede salvarlos en el mundo en el que vivimos. ¿Quieren escalar el cielo? Bajarán más rápido al abismo porque no obedecieron. El secreto de todo esto, muchachos, que va para ustedes, pero va para mí, para que no piensen que es que estoy escupiendo para afuera. Eso va para ustedes y va para mí. Que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios con todos sus mandatos, nosotros no tendremos vida eterna. Así es que el camino, la verdad y la vida es obedecerle a Cristo en todos. Él nos pide ir donde el sacerdote a confesarnos, vamos. Él nos pide: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, vamos. Hay que bautizar los niños porque Dios mandó: vayan y hagan que todos los discípulos de todos, hagan mis discípulos a todos los pueblos del mundo entero, y ahí hay niños, jóvenes, ancianos, de todo, que vengan a mí, porque así ganarán el reino de los cielos. Y hay que obedecer. Pero no, nosotros los adventistas, nosotros bueno, cualquier iglesia que usted esté, nosotros no hacemos eso. Nosotros no vamos a seguir lo de la iglesia católica. ¿Quieren escalar el cielo? Bajarán más rápido al infierno. Yo lo entiendo, ustedes también. Imposible que no, tan claro. Regresen, muchachos, regresen, tanto los malos católicos como los protestantes, regresen a la iglesia de Cristo. Es fácil, hay perdón para todos. ¿Qué hay que hacer? Ir donde el sacerdote y confesar todos los pecados, todos, incluyendo ese pecado de apostasía que es de muerte para los protestantes. Regresen al redil. Esos les dejó sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos como herencia, como me decía esta señora. Que mi papá y mi mamá me bautizaron de niño, pero yo no estaba, yo no sabía, pero yo ya soy de otra iglesia. Mal detalle. Esto es serio, muchachos, terrible, ¿no? Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.